chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal aquí de YouTube, Click Home Chile. En esta oportunidad, en este video, va a ser el primer módulo sobre el curso de corredores de propiedades que yo les prometí a través de las redes sociales. Así es que bienvenido, este curso va a ser gratuito y me voy a guiar por dos cosas. Primero, por el libro que yo obtuve acá cuando hice el curso de corredor de propiedades aquí en Chile, en Santiago. Y el otro punto es mi experiencia personal. Ya llevo 3 años como corredora formal de propiedades, ¿cierto? Vendiendo propiedades usadas, porque esa es la parte que vamos a explicarte de cómo vender propiedades usadas. Y bueno, si estás aquí, si es primera vez que llegas a este canal, bienvenido. Te pido que me sigas para que no te pierdas los otros módulos que voy a estar subiendo. Este es gratuito y vas a tener el respaldo de mi experiencia. Les voy a estar explicando todos los detalles, todos los recovecos que significa la venta de una propiedad que es tan importante. Y espero que a través de este curso te crees como un buen profesional, que te guste y que podamos trabajar juntos quizás en un futuro para que me contacte. Va a estar toda la información acá. También te pido que si te gusta, pienses en otras personas que le gustaría aprender sobre este curso de propiedades, tu familia, tu hermana, o quizás tu esposa, tu esposo, tu mamá, no sé, alguien que le interese meterse en este mundo. Quizás quieran hacer algún tipo de negocio. En este negocio no necesitas tanta inversión. Yo les voy a explicar todas las inversiones que tienen que hacer. Obvio que hay que hacerlo, pero no es tanto. Y la verdad es que se gana muy buen dinero. Así es que, bueno, a pesar de que la situación económica, política está medio extraña aquí en Chile en este 2022, siempre hay que tener fe, siempre se van a estar vendiendo propiedades. Acuérdate que una propiedad es un bien que todo el mundo necesita y siempre va a haber movimiento en cuanto a las ventas. Así que quédate, ahora te voy a explicar el índice de lo que vamos a trabajar en este módulo. Hoy en este video les voy a explicar todo el módulo 1, que es el régimen legal y operaciones de corretaje de propiedades. Y que pon atención, voy a también a poner un poquito de sazón de mi propia cosecha, porque eso es importante, la experiencia, porque a través del tiempo la experiencia es lo que te da el resultado. Como consejos para que tú entres en este mundo, primero es la actitud que tienes que ponerle a este tipo de trabajo, porque este trabajo no es remunerado mensualmente como los trabajos formales. Dependiente es un trabajo independiente, así que todo esto va a depender, todo este trabajo que hagas va a depender solamente de ti. Tú eres el único que se va a despedir de este mundo y el único que va a estar contratado y el único que se va a hacer su sueldo dependiendo a la productividad que tú le generes a este negocio. Como otro dato y experiencia que yo he tenido, hay muchas personas que entran muy entusiasmados, pero les cuesta mucho vender. No sé si será cuestión de suerte, yo creo que es cuestión de actitud. En la vida todo es cuestión de actitud. Si tú le pones una buena actitud, inviertes tiempo, le pones actitud positiva y de verdad te dan muchas ganas de comenzar este mundo y de vender, lo vas a lograr. Cuando yo comencé, mi experiencia fue muy entretenida, fue muy rica, porque entré con unas personas maravillosas. Tuve compañeros de trabajo muy ricos, muy bacanes como persona, y me ayudaron mucho a emprender, a poder vender mis primeras propiedades. Estuve en un grupo, obviamente, no estábamos vendiendo propiedades usadas, eran propiedades nuevas, diferente, pero como corredora de propiedades ya fue que pasaron varios años, desde el 2015, 16, 17, 18, 19. O sea, fueron 4 años más. Me convertí en corredora de propiedades porque mis propios clientes, que les gustaba cómo yo trabajaba, mi honestidad quizás, mi transparencia como persona, me dio pie a comenzar este mundo de arriendo, de venta de propiedades usadas. Y la verdad es que son puntos diferentes. Yo en este curso solamente les voy a enseñar a cómo vender propiedades usadas. Así es que pon atención, sígueme. Para mí es muy importante eso, que me sigas, que compartas esta información,
porque ese va a ser el pago que yo voy a recibir de tu parte. Y para el próximo capítulo yo necesito mucho más seguidores. Así que vamos que se puede. Necesito que si te gustó, llegas hasta el final y te gustó esta información, este módulo, le compartas a varias personas que me sigan, porque si subo de mis seguidores voy a poder compartir más. Si no, pues ¿para qué? No, güey. Y bueno, vamos al asunto que nos acontece en esta oportunidad. Y la primera parte es que es un corredor de propiedades. Para mí, un corredor de propiedades es un profesional ético, con expectativas, con conocimientos. Bueno, tiene un montón de cosas, pero principalmente es el que hace la interacción entre y la conexión de ventas entre una parte que es la vendedora y la otra parte que es el que compra. Los ayuda en todo el proceso de compra-venta. Vamos a hablar de compra-venta, todo el proceso, en la publicación, ¿cierto? En los documentos, en saber cuáles son las leyes, qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde. Y bueno, acá el concepto es el siguiente y se los voy a leer textual. Dice: corredor de propiedades es aquella persona natural o jurídica que ejecuta habitualmente actos de intermediación remunerada sobre bienes raíces, principalmente referidos a la compraventa, arriendo y administración, así como en la gestión, organización y evaluación de negocios inmobiliarios. Y eso es verdad. Los requisitos para ejercer como corredor de propiedades es bastante fácil. Te recomiendo que también hables con un contador para ver cuáles son tus objetivos en tu vida, ¿cierto? Como profesional, si lo quieres llevar a un punto de ser una empresa, o quizás ser persona natural, trabajar desde tu casa, o puedes ser en una oficina también, pero como persona natural sí puedes ejercer, puedes dar boletas de honorario, puedes dar facturas también como persona natural, o también puedes crearte como empresa para pagar el IVA, ya, bueno, esos son otros términos. Te aconsejo que lo veas con un contador. A mi perspectiva, yo creo que lo mejor es que comiences como persona natural, dando boletas de honorario, ya, es mucho más fácil, más sencillo, y vas a tener que invertir menos. Bueno, acá entramos de lleno a lo que es los derechos, las obligaciones de un corredor de propiedades. Voy a hacerte un resumen porque después en las otras hojas los vamos a interiorizar aún más. Como derechos de un corredor de propiedades, aquí habla de el cumplimiento del o los mandatos por el mandante y el cliente. Los pagos, ¿cierto?, íntegros y oportunos de comisión pactada, los reembolsos de los gastos efectuados. Y en cuanto a obligaciones está el cumplimiento del mandato otorgado, neutralidad frente a las partes, ética y secreto profesional. Así es, chiquillos. Siempre un corredor de propiedades tiene que tener los documentos en su computadora. Es súper importante que tengas una computadora, idealmente que sea una computadora portátil, porque de esa forma vas a poder trabajar en ciertas partes. No sé, te tocará viajar de repente a otra ciudad, ¿cierto? Que te van a pasar alguna propiedad en otro lugar. Bueno, siempre y cuando lo quieras hacer. Ahí ya tú tienes que ver, a lo mejor quizás quieres un corredor de propiedades cercano a ti, también puede ser. Pero en mi caso yo lo hago de manera más global. Me gusta tener propiedades en varias partes de Chile, ojalá en todo Chile, obvio, porque no, ¿cierto? Y ahí a través de eso me puedo conseguir otros corredores que me pueden mostrar la propiedad y hacer canje. Bueno, es una técnica que ya a un nivel más experto lo vas a ir viendo, y aquí también, acá te voy a estar explicando todos esos detallitos a través de este curso. Así que es bueno que no te pierdas ninguno, eso es súper importante, aparte que es gratis, ¿ya? Si tienes dudas, por favor, coméntalas si tienes dudas. Si necesitas contactarme también, idealmente que todas las dudas las coloquen acá, acá abajo, pero para eso tienes que suscribirte. Bueno, y como iba al tema, entonces, por ejemplo, el pago íntegro y oportuno de las comisiones pactadas, y tienes que preocuparte de eso, ya que te paguen de manera oportuna. ¿Qué es bueno y qué es malo?
eso va a depender de lo que tú quieras ver y de lo que te acepten. Ahora, a mi punto de vista, como ética profesional, los pagos siempre, los cobros, por ejemplo, de comisiones, los hago siempre idealmente en la escritura máximo. Hay momentos que los dueños de las propiedades no tienen dinero para pagarte en esa oportunidad, entonces te pagan quizás en la inscripción del conservador de bienes raíces, pero ahí tú lo tienes que manejar. Hay corredores que lo piden siempre en la escritura, otros en la promesa. No te sugiero mucho en la promesa porque en las promesas de compra a veces se caen. En cuanto a las obligaciones, está debes de hacer cumplir los mandatos, los contratos, las promesas. Y en este aspecto ser muy neutral, no estar de un lado más tirado que para el otro. Siempre ser neutral en estos aspectos de negocios. Para esto tiene que haber algo muy importante que cubra, que es la ética profesional. ¿Ya? La ética, la honestidad, ¿cierto? El ser muy transparente con ambas partes, el no cobrar de más quizás. Todos esos detallitos los vamos a ir viendo en el camino, pero es bueno que lo tengas ahí en mente, anótalo para que no se olviden. Vamos a ver ahora la parte de las comisiones. ¿Cuánto gana un corredor de propiedades? Bueno, yo creo que es una buena parte de la historia. Yo creo que si te empieza a ir bien, te va a quedar gustando y eso es bueno, porque las comisiones son bastante buenas, pero no es fácil. Han habido negocios que me han costado mucho tiempo, han habido negocios que no me han costado casi nada, pero en la mayoría siempre hay que trabajar e invertir. Me pasó hace un tiempo que vendí un departamento en Algarrobo específicamente y justo hubo un cambio de conservador de bienes raíces. El conservador de Casablanca justo se separó, crearon un nuevo conservador acá en el Quisco. Entonces, o sea, todavía desde el abril que cerré ese negocio del 2021 hasta la fecha, hoy, agosto, ya casi septiembre, estamos a septiembre ya, del 2022, imagínate, todavía no se inscribe esa propiedad, ya lo mandaron a inscripción, pero fue algo cototo porque había que estar ahí cateteando, se equivocaron, una serie de cosas de las cuales tuve que invertir bastante dinero yendo hacia Casablanca, yendo para allá, yendo para acá. Entonces, bueno, esos son los detalles que no te lo cuentan, no te lo cuenta nadie y que de a poco vas a ir aprendiendo. Claro, fue una comisión bastante buena, pero fue un montón de sacrificio que lo valía. Bueno, nada, hay que ser positivo, pero sí hubieron momentos donde me sacaron canas verdes, pero es parte del negocio, ¿no? No todo es felicidad. Pero es parte también de la demostración de cómo eres tú como profesional, si te puedes aguantar o no este tipo de situaciones, ¿ya? En cuanto al arriendo, bueno, se compra siempre el 2% por ambos lados, de manera líquida, de forma líquida. Ya el restante, lo que es la boleta de honorario o factura, el resto lo paga también el dueño, ambas partes tienen que pagar también el excedente vendría siendo o el IVA o las boletas de honorario, ¿cierto? Que eso, o lo quieres, si lo quieres pagar tú extra, lo puedes cobrar bruto líquido. Yo lo cobro líquido, ¿ok? El arrendador, lo que es el arrendador paga el 50% y el 50% el dueño, ¿ya? El dueño. Y bueno, también es interesante esa comisión. Los arrendos son mucho más fáciles de concretar, pero las ventas, si los comparamos, lógicamente que son mucho más jugosas, son más grande la comisión. Así que tú tienes que decidirte, y lo ideal es que tengas varias cositas en tu cartera, ¿cierto? Que tengas arriendo, que tengas ventas. De esa forma vas a poder
ir incrementando. Y la administración están entre un 7, un 8 o un 10%, dependiendo de cuál sea tu trabajo. Hay personas y empresas que cobran un 10%, hay otros que cobran un 8%. Yo en este caso cobro un 8% bruto, un líquido 7%. Y la verdad es que, bueno, es porque estoy empezando. Quizás cuando tengo una producción mucho más alta, a lo mejor voy a cobrar más para que no me lleguen menos. Pero como para empezar, comencé con un 7% y la verdad es que me ha ido bastante bien. Y hay que ir incrementando este número. Pero va a depender de tu experiencia también, porque no es fácil. No llegar y hacer las administraciones, algo que conlleva de mucho sacrificio y de mucho responsabilidad. Sobre todo responsabilidad. Vamos a hablar ahora un poquito sobre la ética profesional. Ya, la ética profesional es el conjunto de normas y principios de carácter moral que rigen la conducta personal y profesional del corredor de propiedades. Entre estas hay 3 principios éticos que se deben regir ustedes permanentemente en toda esta labor, que es el código de conducta, el compromiso con las normas éticas, mantenerlos vigentes a través del diálogo, ¿ya? Claro, o sea, la conducta, cómo tú te comportes con tu cliente, mantenerte en contacto con ellos constantemente, comprometerte, ¿cierto? Esos son partes importantes de lo que es el profesionalismo como corredor de propiedades, tener una visión crítica. Si te critican, nunca decir que tienes la razón, porque en verdad uno siempre está aprendiendo. Al menos que lo hayas estudiado bastante y tengas como las bases para poder responder, pero siempre asociarte, ¿cierto? Además de corredores de propiedades que son de excelencia. Eso es bueno. Es bueno y bonito también aprender de gente que sabe un poco más, ser humilde. Son partes de lo que es la ética profesional, los secretos de un corredor de propiedades, secretos de ética. Y vamos a hablar ahora otro poquitito sobre el rol de corredor de propiedades, el rol. En este caso, los fundamentos. Dice que el trabajo del corredor de propiedades tiene que ver con uno de los bienes más importantes de la vida de una persona, la habitación. En ella se desarrolla él y su familia, se protegen y crecen. Es un medio que ha estado siempre presente desde que el hombre habita en esta tierra. Así es, fíjate, es una labor importante y por eso es que tiene que regirte la ética profesional, porque es el techo de un ser humano, el techo. O sea, no puedes tampoco jugar con la necesidad de las personas, ¿ya? Como lo que yo comentaba en TikTok, si no me sigues, sígueme, donde te comenté que hay un video que yo dije que, claro, por muy necesitado que esté una persona, no es justo que le estés pidiendo más allá dinero cuando vas a arrendar, por ejemplo. No es justo que le pidas, no sé, 2 veces más de lo que puede valer un arriendo. Bueno, hoy en día está medio complejo porque hay mucha oferta, ¿cierto? Entonces las personas ya saben cuáles son los precios, pero por ejemplo pedirle reserva y después no devolvérselas, evitar cosas que en el fondo vas a estar como jugando con la necesidad de las personas, porque no es una necesidad importante una propiedad, ¿ya? Y como necesidad también es un negocio bien rentable, como ya te comenté, tanto como para los compradores como para los vendedores, un negocio bastante rentable. Y claro, es porque son necesidades primordiales, ¿no? La vivienda. Los roles específicos y esenciales también está la intermediación en los bienes raíces. Nosotros somos los intermediarios entre la compra, el arriendo, intervenimos en este tema. Somos los promotores, los que vendemos, tenemos que promoverlo en las redes sociales, en las noticias, no sé, donde a ti te guste, donde para ti sea mucho más fácil. Hay cositas que también les voy a enseñar en otros módulos, así que por eso te digo que me sigas para que los otros módulos gratuitos te lleguen con una campanita ahí, chun chun, ¿cierto? Y ¿por qué? Porque la promoción
es importante para poder lograr esa venta. Vas a ser también el consejero y el asesor. Tienes que ser asesor y consejero. También te voy a enseñar a ser asesor y consejero. Tienes que aprender sobre las tasaciones, sobre los valores comerciales que hay entre las propiedades, ¿cierto? Porque no es lo mismo que tú le digas al dueño de una propiedad o que le aceptes el precio que él está ofreciendo, porque en definitiva no estás siendo asesor, simplemente estás siendo un vendedor. Y la idea es que seas un conjunto de todo este tipo de todo este tema, un conjunto, ¿cierto? Donde tú también la idea es que les expliques cuáles son los precios de las propiedades, o si la persona hizo una ampliación, también tiene que regularizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo, ¿ok? Facilitar y obtener su crédito hipotecario. Es súper importante que si tú vas a ser corredor de propiedades, ayudes a tu cliente que te va a pagar una comisión tan importante, ¿cierto?, a gestionarle su crédito hipotecario. ¿Ya? Entonces tienes que tener tu base de datos para ofrecerle los diferentes tipos de financiamiento, ya sea con mutuaria, con leasing, con banco, ¿cierto? Existen un montón de opciones de compra diferentes. Entonces tienes que también estar ahí pendiente de cuáles son las opciones que existen en el mercado. Entonces también es una labor que es para una persona que va a trabajar en este mundo. Tienes que ser autodidacta, aprender del día a día, etc. Aprender también a administrar, porque tú vas a ser también un administrador de propiedades, ¿cierto? Si es que lo quieres hacer, lógicamente. Pero es una entrada extra que puedes lograr. Ministro de fe, ¿qué significa? Que vas a hacer que los clientes verifiquen, vas a ser el verificador, ¿cierto? El ministro de fe es el que verifica, que diga, mira, sí, ambas personas tienen que confiar en ti, ¿cierto? Van a confiar en ti en la medida que también muestres la documentación pertinente para el cierre de estos negocios. Y el mediador, que equilibra entre ambas partes, ¿cierto? O sea, no va a estar ni a un lado ni al otro. Si el dueño de la propiedad es tu amigo preferido y de repente hace algo que no corresponde, por ejemplo, se cobra del pie. Esa es una técnica que, bueno, por lo menos a mí no me gusta. Los dueños de propiedades que yo le he vendido son muy pocos, pero sí han existido personas que me han dicho, mira, en la promesa de compra yo quiero agarrar ese pie y lo voy a invertir, y se empiezan a dar un sueño con el pie. No, es que yo quiero recibir el pie y ese dinero lo voy a utilizar. Oye, pero la propiedad es tuya hasta que esté inscrita en el conservador de bienes raíces. Antes no eres dueño. Y la primera etapa de tener un pie dentro de la propiedad es cuando escrituras. Ese es un pie. Y el segundo pie es cuando se inscribe en el conservador de bienes raíces. Por lo tanto, una promesa de compra es simplemente un acuerdo comercial que se hace y que del cual no puedes tampoco estar cobrándolo. Entonces, eso es importante, que ustedes sean el equilibrado, ¿ya? Porque el dueño te dice, oye, esta casa vale, no sé, 500 millones y te vas a ganar una tremenda comisión. Y entonces ahí, bueno, si no te busco otro, chao. Es preferible no trabajar con ese tipo de gente. Pero son cositas que ustedes van a ir aprendiendo acá conmigo, y qué bueno que estés escuchando. Si estás acá en estos minutos ya de haberme escuchado, qué bueno que estás acá aún, porque vas a aprender bastantes cosas que yo lo sé, y quizás hay cosas que no lo sé, pero también se los puedo decir, se los puedo ir explicando a través del tiempo. Pero son cosas que yo veo, situaciones que yo veo que no me gustan, y trato de no hacerlas así, de esa forma, porque es muy riesgoso. En escritura también se puede caer. ¿Qué pasa si en el conservador te echan para atrás? Entonces, bueno, siempre cobrar el pie se puede cobrar en la escritura, sí, pero el dinero, o sea, el fin de este negocio es en la inscripción del conservador de bienes raíces, ¿ya? Bueno, los atributos inherentes a las funciones. Profesionalismo, como lo comenté,
el perfeccionamiento constante, los conocimientos legales constantes que tienes que ir incrementando a través del tiempo, por ejemplo, de urbanismo, municipales, construcción, esas cositas extras, es bueno que los vayas aprendiendo, ser busquilla, porque acá, por ejemplo, en este libro, en este curso no me enseñaron todo, pero tienes que ir aprendiendo esas cositas extra que son buenas. ¿Cómo se aprende? Bueno, dependiendo de tu rubro que te vayas. Por ejemplo, hay corredores de propiedades que venden parcelas solamente, o corredores de propiedades que solamente venden terrenos para construir. Entonces ahí tienen que hacer estudio de suelo, etcétera. ¿Ya? Importante es el apoyo tecnológico que tengas. Importante que tengas una computadora, sobre todo una portátil, y tu celular. Ya, un celular bueno que te ayude a gestionar. Si no tienes eso, cómpralo, invierte en eso. Son inversiones que tienes que hacer. Una buena computadora, que no se te pegue, una tablet o qué sé yo, algo que te favorezca para poder trabajar. Un teléfono, para poder llamar por teléfono, minutos, ¿ok? Entonces, esas son cositas extra. Yo tengo 2 celulares, uno que el cual estoy grabando ahora y cierto que lo uso para los WhatsApp porque me escribe mucha gente. No puedo hacer los videos si es que hago los videos acá en este celular porque me escriben, me llaman. O sea, uno es para las llamadas telefónicas y el otro es para grabar y para las redes sociales. Tu imagen, cuidarla, ¿cierto? Cuidar tu imagen, tu cabello, si eres mujer, tus uñas, qué sé yo, tu apariencia. Es muy importante tu apariencia, tu identidad, el buen habla, el pronunciar bien, ¿cierto? Esas son cosas que debes invertir en ellas. Si no lo sabes hacer, tienes que buscarlo. Hoy en día está todo. Aquí en YouTube hay cursos gratis de lo que tú quieras, ¿ok? Tener y desplegar la confiabilidad, que crean en ti. ¿Por qué tengo que creer en ti? ¿Por qué un cliente tiene que creer en ti? ¿Por qué un cliente va a confiar en ti? ¿Por qué? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Cierto? Entonces, observarte y decir, oye, ¿por qué alguien que me falta a mí para que confíen más en mí? Eso sería. Y bueno, la especialización, especializarte. No sé si te quieres especializar, por ejemplo, en las tasaciones. Siempre es bueno aprender, o legal, estudios de título, esas cositas extras. Siempre estar invirtiendo en tus conocimientos, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, hay variables que influyen en este tema del corredataje de propiedades. Entre ellas está el mercado, el de la oferta y la demanda. El ejemplo más cercano es hoy en día, hoy 2022, ha costado mucho vender propiedades nuevas porque las propiedades nuevas están mucho más caras y lógicamente que a nadie le interesa, si es inversionista, por ejemplo, si es un inversionista, le interesa que el dividendo le salga mucho más bajo que el arriendo. La situación política, si empieza a irse mucha gente del país, por ejemplo, va a haber mucha oferta, así que van a tener que bajar y van a haber menos personas que compren para invertir, ¿ya? Entonces, nada, hay que ir enfocándose después. Tienes que enfocarte entonces a lo mejor en venta de propiedades para vivienda, a lo mejor ese va a ser el foco, ¿cierto? O no sé, de repente hay gente que quiere parcelas para poder construir porque les sale más barato, o las parcelas, por ejemplo, el tema de las parcelas que hoy en día las leyes cambiaron, porque todas esas cositas tienes que estarlas estudiando. Los sistemas de financiamiento, que si crédito hipotecario, que si en un banco, o el crédito hipotecario en un leasing, en un mutuo X. Todos esos detalles también tienes que estudiarlos, especializarte, estudiar, leer, o acompañarte de personas que saben como nosotros, ¿ok? Las políticas habitacionales, los subsidios, cómo se manejan los subsidios, por qué y cómo puedo comprar una segunda propiedad, cuánto es lo que tengo que tributar para una tercera, cuarta, quinta propiedad, en qué me voy a eximir de dinero, qué es lo que tengo que pagar si es que vendo una propiedad, cuánto dinero tengo que pagar, qué es lo que tengo que tener pagado, cuáles son las deudas, un montón de cositas que estas variables influyen para esta labor, que lógicamente
Se las voy a enseñar acá, pero siempre tienes que tú ir a través del tiempo, si es que vas a continuar ya, sí, 2025, 2026, 2020, todos los años van cambiando de acuerdo a estos movimientos, ¿cierto? Políticos, económicos, sociales. El cambio de costumbre, por ejemplo, no sé, no es lo mismo vender una propiedad aquí en Chile que vender una propiedad en Argentina o en Estados Unidos. Es totalmente diferente en cuanto a leyes, en cuanto a cultura, en cuanto a las normas, ¿ya? El crecimiento de los barrios, por ejemplo, que es tema de las plusvalías, esas cositas hay que estarlas manejando. El cambio de uso de suelo, es súper bueno aprenderlo, saberlo, entenderlo. En cuanto al régimen legal, ¿a qué se refiere? Se refiere a los estudios de títulos, ¿cierto? El periodo que abarca el estudio de título, los documentos necesarios para el estudio de título y la constitución de las garantías hipotecarias. ¿Ya? Esos 3 puntos vamos a revisar ahora a continuación. Los documentos, por ejemplo, del estudio de título. ¿Cuáles son los documentos? Primero se hace una promesa de compra, ¿ya? Bueno, a ver, primero obviamente que traes al cliente, si al cliente le gusta, se hace un cierre de negocio, tienes que acordar las comisiones, tienes que acordar las comisiones entre ambas partes, ¿cierto? Tienes que hacerle firmar esos documentos de manera notarial, siempre notaría. Promesa de compra, todo eso en notaría, en la carta oferta, ¿cierto? Donde tú le envías la oferta al cliente de cuánto es el cierre del negocio, de cuánto es el valor final, cuánto es el pie, etcétera. Luego de eso, tienes que reunir las escrituras, se hace una carpeta. Los conservadores de bienes raíces tienen una opción donde te hacen como un estudio de título de los últimos 10 años de la escritura, ¿ya? Esos costos siempre lo paga el que vende. Siempre, el que vende paga los costos de los documentos. ¿Por qué? Porque el vendedor tiene el deber de tener todo transparentado, todo al día para poder vender. Eso es algo legal. Como legal tiene que el dueño de la propiedad tener todo al día y listo para la realización de la venta de una manera sana. Entonces, el vendedor tiene que facilitar todos los documentos, pero tú como corredor tienes que saber hacerlo, asesorar al cliente y sacar todos esos documentos tú, ¿cierto? Hacer una carpeta para luego enviarlo al estudio de título, ya sea a los abogados del banco o a los abogados personales. Entre eso está la inscripción de dominio actual con certificado de vigencia, fecha, la copia de inscripción de las transparencias de los últimos 10 años, certificado de gravamen, la escritura, acreditar el estado civil. Siempre es importante que acrediten su estado civil, si es casado, si es soltero. Las contribuciones tienen que estar pagadas al día. Es el certificado de deuda que se saca en la tesorería, también tiene que estar sin deuda. El certificado de número, ¿cierto?, que se saca en la municipalidad. Certificado de no expropiación de servio y municipal. Escritura de constitución de la sociedad. Y en caso de que sea una sucesión, tienen que tener la posesión efectiva, ¿ya? La inscripción de herencia, especial de las herencias, escritura de adjudicación de participación y su correspondiente inscripción en el registro en el conservador de bienes raíces. Y bueno, con respecto a las propiedades nuevas, sí, te voy a nombrar varios documentos que es bueno que tú los tengas, pero la mayoría de las veces no te las entregan, ¿ya? Pero yo creo que es porque la inmobiliaria a veces que venden verde, por ejemplo, o entrega futura, de aquí a 3 años más, entonces no tienen todos los documentos que yo les voy a mencionar ahora. Por ejemplo, la recepción municipal se hace cuando se entrega, ya cuando están en entrega inmediata, ¿ya? Entonces, en este caso, para los condominios, las propiedades nuevas, el certificado de recepción final, el certificado de la ley de copropiedad inmobiliaria, planos de plantas archivados en el conservador de bienes raíces,
plano del loteo, subdivisión o función de inmueble con la inscripción del conservador de bienes raíces, resolución de aprobación de función de inmuebles, esto se saca en la dirección de obras municipal, certificado de numeración municipal, reglamento de copropiedad, esto está en el archivo judicial, inscripción en el conservador de bienes raíces, reglamento de copropiedad, el permiso municipal es importante para construcción, reducción, escritura, permiso municipal para la construcción, reducción a escritura pública si es de FL2, vendedor de FL2 o dirección de obras. El contrato de construcción o factura según lo que corresponda, certificado de división de roles en trámite. Y para los sitios o loteos o un loteo, bueno, ya hoy en día los loteos no se inscriben en el conservador, así que es parcelas que son sobre los 5.000 metros cuadrados. El plano es importante que lo tengas. Se puede sacar al conservador o lo tienen, muchas veces lo tienen los dueños de las propiedades, pero si no los tienen, tienen que sacarlo del conservador. El contrato de construcción para urbanización o factura según corresponda, el certificado de división de roles en trámite. Eso es con respecto a lo que es los loteos. Pero como te digo, los loteos no te conviene porque hoy en día no son legales de venta. Ya los predios agrícolas, certificado de radio, certificado de dominio de agua, certificado de gravames y provisiones de agua, pago de cuotas, asociación de canalistas, certificado de CORA, tesorería, certificado de deuda en INDAP. Bueno, si a ti te interesa este tema de los predios agrícolas, también es importante que yo no me enfoco en eso. La verdad es que vendo parcela, pero que estén como parcelas de agrado, ya por ahora. Pero siempre es bueno interiorizarse. Todavía no tengo mucha experiencia con respecto a los predios hoy 2022. No sabemos qué vaya a pasar con Angélica Aguilera de aquí al 2026. Y quiero pasarte a otro punto que comentarte algo bien lógico, pero puede que haya personas que no lo sepan. Pero ¿qué significa una persona natural? Las personas naturales son todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea, de su sexo, de edad, sexo, estirpe o condición. Eso está en el artículo 55 del Código Civil, que eso es lo que especifica. Y las personas jurídicas se llaman persona jurídica una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Código Civil 545, el artículo. Un resumen chiquitito sobre lo que es las herencias intestadas, posesiones efectivas, ¿cierto? Del día 10 de octubre del 2003 se publicaba en el Diario Oficial la nueva ley, que es la 19.903. Aquí le voy a hacer un resumen chiquitito, ¿cierto? De lo que aparece acá en este libro que estamos analizando y leyendo, ¿cierto? Para que tú aprendas a ser corredora de propiedades. Aspectos relevantes de la nueva ley. Dice, se reemplaza parcialmente la intervención del Poder Judicial, radicando el procedimiento en el Servicio de Registro Civil e Identificación. 2, ante quién solicita la posesión efectiva. 3, cómo se pide la posesión efectiva. 4, el inventario de bienes del causante y quién otorga la posesión efectiva. Esos son aspectos importantes. La otra parte es la publicación, inscripción y emisión del certificado, pago de un arancel y por último la creación del Registro Nacional de Posesiones Efectivas y del Registro Nacional de Testamentos. Y en cuanto a la escritura de una propiedad, bueno, a mi modo de ver la escritura de una propiedad es mucho más fácil cuando tú vendes una propiedad con crédito hipotecario, porque el mismo banco, a través de los abogados, ¿cierto? Redactan la escritura correspondiente y bueno, y por eso es que al que compra le cobran los gastos operacionales, ¿cierto? Le cobran los gastos operacionales porque le están pagando a un abogado. Cuando es una propiedad donde te van a comprar, tienes que venderlo, ¿cierto? Al contado, ya sea tú que lo vas a hacer o idealmente que lo haga un abogado, el abogado que ellos de confianza, para que revisen cómo está la escritura. Y bueno, son dineros extras que tienen que invertir también los que van a comprar. La redacción de la escritura, que es importante.
Lo primero que figura en una escritura de compraventa son las partes vendedora y compradora: nombre completo, nacionalidad, estado civil, profesión, los datos, ¿cierto? La cédula, identidad. En el caso de las personas jurídicas se indican los nombres completos de la sociedad, la razón social, los domicilios, RUT del representante legal. ¿Ya? La comparecencia, eso se llama la comparecencia. Segundo, la individualización de la propiedad, los detalles de la propiedad. 3, la venta de la... Esta es como una desmenuzando la escritura. La venta y la adquisición. 4, el precio y las formas de pago. En 5º lugar, la forma que se hace la venta. Y el 6, el saneamiento de la evicción y los vicios redivitatorios. En cuanto a eso, te voy a comentar lo siguiente y lo voy a leer textual. Son partes súper importantes que hay que saberlo, que son medio complicados de entender, pero te lo voy a leer textual. Hay evicción de la cosa comprada cuando el comprador es privado de todo o parte de ella por sentencia judicial. Artículo 1838 del Código Civil. La acción revitatoria es aquella que tiene el comprador para que se rescinda de la venta o se rebaje proporcionalmente el precio de los vicios ocultos de la cosa vendida. Eso lo vamos a interiorizar más en un futuro, ¿ok? La entrega del material de la propiedad y multas por atraso, domicilio de las partes, distribución de los gastos, facultad para inscribir, comparecencia de terceros, cláusulas de cancelación y alzamiento, otros documentos que se insertan, firma y firma de escritura. ¿Ok? Esos son los puntos importantes para la firma de la escritura. Y chiquillos, por ahora hemos llegado a la parte final de la parte 1, mejor dicho, final de la parte 1. Y para el próximo video, que dentro de estos días de septiembre los voy a realizar, que vendría siendo el régimen legal de corredores de propiedades, ¿cierto? Y bueno, nada, espero que te haya gustado. Por favor, todo lo que tú quieras aportar, si tienes más conocimientos que de lo que yo acabo de comentar sobre las escrituras, por favor coméntalo acá. Va a ser de bastante utilidad, ¿cierto? Si es que tú sabes un poquito más, dejar algún detalle extra. Sígueme en las redes sociales. Si no me sigues en Instagram lo que hacemos nosotros es subir las ofertas que tenemos actualmente, como por ejemplo ofertas de ventas, ofertas de arriendos, algunos tips sobre la compra de una propiedad. Siempre estoy subiendo sobre los créditos hipotecarios. Ya a esta altura, tanto hablar que ya se me enreda la lengua, chiquillos. Así que espero que te haya gustado. Yo aquí con toda la buena onda, con toda la simpatía y todo el sazón poniéndole, chiquillos, con toda la alegría. Espero que te guste. Esta es la primera parte del curso de corredores de propiedades de forma gratuita. Comparte, sígueme y nos vemos pronto.